Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Voy a Buenas tardes, continuar la doctor. sesión. Buenas tardes. Bueno, no puedo ingresar para registrar la asistencia de ustedes el día de hoy. No sé qué problema hay para acceder a los grupos. Lo Doctor, dejaré ahí
¿Les parece si podemos poner presente en el chat para que quede como registro? Sí, pero después yo voy a tener que pasarlo al registro. Ah, ok. Ok. Pero háganlo para que ustedes tengan una evidencia de que estuvieron en la clase. Por favor, háganlo en este momentito. Listo, ya lo hicieron todos, ¿verdad? Muy bien. Como esto queda grabado, allí está, ahí está el registro de su asistencia. Profesor, buenas tardes. ¿Puedo consultarle algo? Disculpe. Dígame, dígame. Eh, en las asistencias de esta clase de teoría de fisiología, bueno, a mí y creo que a unos cuantos compañeros más nos está apareciendo falta desde hace 3 semanas que comenzó las clases. Ujú, Y ya le así es. comenté, por ejemplo, la semana pasada también me salió, a pesar de que no sé, o sea, a pesar de que tomó lista, me sigue saliendo, por ejemplo, inasistencia, ¿no? No sé, y creo en otros, no solamente en este curso, están teniendo problemas en varios, solo para que lo tenga presente, como dice, para que se quede grabado. Y es un problema en el registro, no sé qué pasará. Pero en fin, está bien que lo tengan aquí en el chat porque eso ya es una evidencia, ¿no? Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. Bueno, ¿de qué trata la clase del día de hoy? Hoy día vamos a hablar acerca de el tronco cerebral y algunas de las funciones reflejas que allí se asientan. Y digo algunas porque hay otras que serán estudiadas en otro momento, como por ejemplo las funciones del sistema reticular activador ascendente. Importante porque es la estructura responsable de mantener el estado de conciencia, es decir, el estar despierto, el estar lúcido, el tener conciencia de uno mismo, el mantener el ciclo sueño-vigilia. Eso es función del sistema reticular activador ascendente que está en el tronco cerebral. Pero no en todo el tronco cerebral, está protuberancia, mesencéfalo y encéfalo. En el bulbo no está. Si una persona tiene una lesión en la médula espinal, no va a tener trastorno de conciencia. Si una persona tiene una lesión en el bulbo, no va a tener trastorno de conciencia. Tendrá otros problemas, pero no trastorno de conciencia. ¿Cuáles son aquellas actividades que vamos a estudiar? Fíjense, hay ciertas funciones comandadas por el sistema nervioso, autónomas, que regulan funciones importantes para la vida y mantienen los niveles de funcionamiento en un estado de equilibrio,
conocido como homeostasis. Cuando esta homeostasis se rompe, se altera, y eso puede suceder por diversos mecanismos, se ponen en juego una serie de procesos con el fin de restaurar la homeostasis perdida. Esos procesos corren a cargo del sistema nervioso y también del sistema glandular endocrino. Estos dos sistemas son los responsables de mantener la homeostasis. Teniendo ese mismo objetivo, actúan de una manera distinta. Por ejemplo, el sistema glandular endocrino actúa de una manera lenta, pero sus efectos son duraderos, duran varias horas o días. El sistema nervioso lo hace a través del sistema nervioso autónomo o vegetativo, simpático y parasimpático. Su respuesta es inmediata, pero también es breve. Lo importante es que ambos van a mantener la homeostasis. Por ejemplo, nosotros tenemos que la presión arterial media se encuentra en 100 milímetros de mercurio. Variaciones hacia arriba o hacia abajo ponen en juego diversos mecanismos neurales para regular y mantener la homeostasis. Nosotros sabemos que la presión es el resultado del débito cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Esos dos elementos, la frecuencia y la resistencia vascular periférica, son regulados por el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Si una persona tiene una presión que se excedió, tiene una presión alta, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que el sistema parasimpático toma el comando de restitución de la homeostasis, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el débito cardíaco y va a aumentar la superficie del lecho vascular, arteriolar y de las vénulas, con lo cual se consigue el objetivo de reducir la presión arterial. Pero esto tiene sus límites, porque cuando se trata de una hipertensión arterial de larga evolución, los receptores, los mecanorreceptores, situados en el callado de la aorta y en la bifurcación de la carótida, ya no reconocen esa elevación como anormal y por lo tanto no pueden corregirla. Por eso el tema de la hipertensión arterial es tan serio y tan complejo. Generalmente no da síntomas y las personas pueden estar mucho tiempo con una presión elevada sin saberlo. Y lo mismo sucede si existe una desviación de la presión arterial hacia abajo. Se pondrán en juego los mismos mecanismos, las mismas estructuras, pero la función es inversa. Es decir, en lugar de que exista bradicardia, como lo vimos en el caso anterior, aquí va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar el débito cardíaco y va a aumentar la resistencia vascular periférica. De esa forma se compensa y se restituye la presión arterial a sus valores normales. Y lo mismo sucede con la respiración. Lo mismo sucede con la respiración. Entendiendo
que la respiración tiene un proceso activo y un proceso pasivo. La inspiración es un proceso activo. La expiración es un proceso pasivo. La inspiración tiene un núcleo o un centro dorsal responsable. La inspiración, el núcleo ventral, que en condiciones normales no funciona y solo se va a activar cuando nosotros realizamos una actividad física intensa y vamos a necesitar de una inspiración y una expiración activa. No son los únicos núcleos, hay otros o centros. Hay otros como el centro neumotáxico y el centro agnéustico situados a nivel de la protuberancia. Pues bien, entonces vamos a ver algunas láminas sobre este punto. Pues bien, lo que tenemos en la imagen es el tronco cerebral. En su cara anterior, la imagen de la izquierda, y en su cara posterior, la imagen de la derecha. ¿Qué nos llama la atención? Nos llama la atención la emergencia de los nervios craneales. Esto viene a ser el origen aparente. El origen real se encuentra en el espesor del tejido nervioso. Cuando los nervios emergen, eso es el origen aparente. En la cara posterior nos llama la atención una fosa romboidal que constituye el piso del cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo es una cavidad formada por la cara posterior del tronco cerebral, el velo medular anterior o superior, el cerebelo que está aquí. Esas estructuras delimitan la cavidad del cuarto ventrículo, que viene a ser una dilatación del canal central que hemos visto en la médula espinal, del epéndido. Ustedes observan acá unas bandas de fibras que han sido seccionadas y que constituyen los pedúnculos cerebelosos. El cerebelo se asienta en esta zona. Y para observar la cara posterior del tronco cerebral ha sido necesario cortar los pedúnculos cerebelosos. El superior, que une el cerebelo con el mesencéfalo. El medio, que une el cerebelo con la protuberancia. Y el inferior, que lo hace con el bulbo raquídeo. Aquí tenemos la cara anterior. El mesencéfalo en la cara anterior está representado por los pedúnculos cerebrales, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Tenemos tres vistas del bulbo raquídeo, la cara posterior, la cara anterior, y en esta vista se ha eliminado la mitad del cerebelo para observar la porción correspondiente al cuarto ventrículo. En relación a la protuberancia o puente, tenemos aquí representados los pedúnculos cerebelosos medios que van de la protuberancia al cerebelo. Importante, y eso lo vamos a ver en una clase posterior, porque los núcleos del puente envían su proyección axonal al cerebelo. Es decir, hay una comunicación
entre la protuberancia y el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso medio. Estos son algunos de los reflejos que se encuentran en el tallo cerebral. Por ejemplo, en el caso del tercer nervio craneal, el reflejo oculomotor es una función de la rama parasimpática del tercer nervio craneal. Cuando iluminamos directamente la pupila, se va a producir una miosis. Cuando estamos en un ambiente con una luz muy tenue o en la oscuridad, la pupila se va a dilatar. Esto viene a ser el reflejo fotomotor. Cuando aumenta el diámetro, eso se conoce como midriasis. Cuando disminuye el diámetro, eso se conoce como miosis. Normalmente, el diámetro de la pupila es regulado por el sistema simpático y el parasimpático. El simpático se encarga de la midriasis y el parasimpático de la miosis. Hay un equilibrio entre ambos sistemas en condiciones normales, en un ambiente con una iluminación como la que tenemos ahora. Pero si se lesiona una de estos dos componentes, predomina el otro. Por ejemplo, si se lesiona el simpático, predomina el parasimpático y habrá miosis. Si se lesiona el parasimpático, predomina el simpático y habrá midriasis. La presión arterial es regulada por la frecuencia cardíaca, por el volumen minuto, por el débito cardíaco y por el diámetro del lecho vascular. Estos tres factores son los que regulan la presión arterial. Aquí está anotado. Estos tres factores van a definir el valor de la presión arterial. Cuando la presión arterial sufre modificaciones en más o en menos, esa variación es percibida por los vasoreceptores, que llevan la información al tronco encefálico y allí se realiza el procesamiento de la información y se elabora una respuesta. Una respuesta que va a influir en estos tres elementos, ya sea para aumentar la presión o para disminuirla, a través de la vía simpática y parasimpática. La presión arterial se regula por dos mecanismos. Uno neural, que actúa de inmediato, y uno glandular endocrino, que comprende la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Cómo se detectan los cambios en la presión arterial? Existen vasoreceptores, receptores mecánicos, receptores que van a ser activados cuando hay una presión ejercida sobre ellos.
Esta presión da lugar a un potencial de receptor, que luego se convierte en potencial de acción y es conducido al tronco cerebral de la siguiente manera. Los receptores ubicados en el callado de la aorta están relacionados con el nervio vago. Y los receptores ubicados en la bifurcación de la carótida están relacionados con el glosofaringeo. Ambos llevan información de los varoreceptores al tronco cerebral. Y es lo que tenemos graficado acá. Vamos a ver esto acá. Fíjense ustedes. Aquí tenemos la información conducida al tronco cerebral por el noveno nervio craneal. Y esta otra conducida al tronco cerebral por el décimo nervio craneal. ¿Y a dónde lo conducen? Al centro cardiovascular del tronco cerebral. La información es procesada en este nivel y se elabora una respuesta. Esa respuesta puede ser de activación o puede ser de inactivación. Si es de activación, participa el sistema simpático. Si es de inhibición, participa el sistema parasimpático. El parasimpático a través del décimo nervio craneal. Fíjense ustedes cómo opera esto. Aquí tenemos el centro cardiovascular. Veamos el primer caso, la respuesta simpática. La fibra simpática desciende por el tronco cerebral y termina acá, en el núcleo intermedio lateral de la médula espinal. Las fibras preganglionares abandonan la médula espinal y se incorporan a la cadena simpática. Está acá. Ascienden hasta el ganglio simpático cervical superior, que estaría aquí. Los axones de este ganglio tienen varios destinos. Uno de ellos, el ventrículo. ¿Para qué? Para que aumente la frecuencia cardíaca, para la fuerza de contracción, para que aumente la fuerza de contracción. El otro destino está acá, en el nodo seno auricular y en el nodo aurículo ventricular. ¿Por qué? Porque el nodo seno auricular es el marcapaso, es el que orienta la frecuencia de contracción. Y nosotros hemos visto al inicio que la frecuencia, la fuerza de contracción y el hecho vascular son importantes para mantener la presión arterial.
Y aquí están los núcleos donde se proyectan la información de los varoreceptores. Y donde se originan las respuestas. Estos núcleos se encuentran en la protuberancia y en el bulbo raquídeo. El cardioinhibidor, en función del parasimpático, actúa sobre el vasoconstrictor, que es función del simpático. Y en este gráfico se muestra la importancia que tienen los vasoreceptores para regular la presión arterial. Fíjense ustedes lo que está de color azul. Registra la presión arterial de un perro que fue observado por un espacio de 24 horas. Este es un gráfico que es el resumen de la observación de las 24 horas sobre la presión arterial en un perro. Ese mismo animal fue denervado, es decir, se eliminaron los vasoreceptores, tanto el de la aorta como el de la carótida. Y fíjense ustedes el valor de la presión arterial, muy por debajo de lo que se observa en condiciones normales. ¿Y eso por qué ocurrió? Porque no teníamos un detector de los cambios en la presión arterial. Aquí tenemos un ejemplo que pone en práctica lo que hemos conversado. Cuando, por ejemplo, aumenta la presión arterial, ¿qué va a suceder? Este aumento es recogido por los vasoreceptores, situados en el seno carotídeo y en el callado de la aorta. La información recogida en el seno carotídeo es conducida por el nervio de Hering a través del nervio glosofaríngeo. Y la información recogida por los vasoreceptores aórticos es conducida por el nervio vago. Ambos tipos de información llegan al centro vasomotor del tronco cerebral, situado en el tracto del fascículo solitario. Aquí se elabora la respuesta. Como tenemos aquí un aumento de la presión arterial, el objetivo de la respuesta para mantener la homeostasis, ¿cuál debe ser? Debe ser disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir el débito cardíaco y disminuir la resistencia vascular periférica. Con ese fin, se bloquea el centro vasoconstrictor del bulbo, se inhibe, y se estimula el centro parasimpático. Cuando se inhibe el centro vasoconstrictor, se produce una vasodilatación. Y cuando se activa el centro parasimpático del vago, disminuye la fuerza cardíaca, la fuerza de contracción cardíaca y la frecuencia cardíaca. Ambos hechos dan lugar a una disminución de la resistencia periférica, a una disminución del débito cardíaco y por lo tanto disminuye la presión arterial. Cuando ocurra el fenómeno inverso, es decir, la presión arterial está disminuida, se ponen en juego los mismos mecanismos, las mismas estructuras, pero con un funcionamiento opuesto. Si la presión arterial está baja, tendrá que activarse el centro vasoconstrictor del bulbo e inhibirse el centro parasimpático del vago para tener una vasoconstricción y un aumento de la frecuencia cardíaca
y de la fuerza de contracción. De esa manera, tenemos un aumento en el gasto cardíaco y en la resistencia periférica y la presión arterial va a subir. Este sistema es bastante complicado. Se activa cuando hay una disminución en la presión de perfusión renal por caída de la presión arterial. Esta disminución en la presión de perfusión renal va a dar lugar a la formación de la renina a partir de un precursor, que es la prorenina. Y luego hay una serie de pasos. La renina actúa sobre el angiotensinógeno, se forma la angiotensina 1, que es fisiológicamente inactivo. La angiotensina 1 se convierte por acción enzimática en angiotensina 2, que está ampliamente distribuida en el aparato cardiovascular, en los riñones y en los pulmones. Y esta angiotensina 2 estimula la síntesis y la secreción de aldosterona, que actuando sobre los túbulos renales va a favorecer la reabsorción de sodio y de agua. De esa manera, manejando el volumen, es como se regula la presión arterial. Esta enzima ECA de esta angiotensina 2 es bastante importante porque a raíz de la pandemia del COVID se vio que el virus actúa sobre estos receptores, los receptores ECA, que están ampliamente distribuidos en el organismo, y por esa razón los síntomas más importantes son los que se dan a nivel respiratorio. Pues bien, ¿qué sucede con la respiración? Aquí tenemos quimioreceptores. A diferencia de los mecanorreceptores, aquí tenemos quimioreceptores periféricos y centrales. Los quimioreceptores periféricos, influenciados por la presión parcial de oxígeno y del CO2, mientras que los quimioreceptores centrales son influenciados por el ion hidrógeno. Los quimioreceptores periféricos, situados en el callado de la aorta y en la bifurcación de la carótida. Los quimioreceptores centrales, situados en el bulbo raquídeo, muy cerca al grupo dorsal. ¿Qué otro elemento regula la respiración? Los mecanorreceptores situados en la cavidad torácica, en los pulmones y en las articulaciones. Estos mecanorreceptores llevan información acerca de la distensión de la cavidad torácica, de la distensión pulmonar. Y a través de esa información se activa la respuesta para aumentar o disminuir la frecuencia y la profundidad de la respiración. Y también tenemos a los músculos respiratorios que también envían información a los centros del tronco encefálico. Pues bien, así es como estarían actuando los receptores que se encuentran en la carótida y en la aorta. Llevan información sobre todo al bulbo raquídeo, donde se encuentran los quimioreceptores dorsales y ventrales.
Aquí tenemos, además de los quimiorreceptores, a los mecanorreceptores. La información de ambos es conducida a los centros respiratorios del tronco cerebral. ¿Cómo se controla la respiración? A través de los vasoreceptores y de los núcleos, dorsal, ventral, centro agnéustico y el neumotáxico. ¿Cuál es la función de la respiración? Mantiene el pH y regula los niveles de oxígeno y de CO2. El centro respiratorio dorsal mantiene el ritmo básico de la respiración, la frecuencia y la profundidad. El centro respiratorio ventral tiene que ver con la expiración y con un impulso respiratorio adicional. Aquí tenemos el centro respiratorio y la influencia que sobre él ejercen el centro neumotáxico, que va a actuar sobre el núcleo, sobre el centro dorsal, y va a regularlo, lo va a regular. Igual que el centro agnéustico, que también se encuentra en la protuberancia. Aquí vemos alquimioreceptores centrales. Como el ion hidrógeno no puede ingresar, no puede atravesar la barrera hematoencefálica, lo que va a ocurrir es que el anhídrido carbónico, que es un gas, si difunde, atraviesa la barrera hematoencefálica, se une con el agua, forman el ácido carbónico, el bicarbonato, y aquí se libera el ion hidrógeno en el líquido cefalorraquídeo, que actúa sobre los quimiorreceptores centrales y estos ejercen una influencia sobre el centro dorsal, con el fin de regular la concentración de los iones hidrógeno y mantener el pH. Sobre los quimiorreceptores periféricos ya hemos conversado. Que su principal función es regular la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2. ¿Cuándo se activa? O sea, estos centros se van a activar cuando disminuye la presión de oxígeno o cuando aumenta la presión de CO2. Van a detectar esos cambios. Y bueno, y aquí está lo que hemos conversado ya hace un momento en este gráfico. Y lo que ocurre con el centro inspiratorio es que él recibe influencias tanto del centro neumotáxico como del centro agnéustico. El centro neumotáxico va a regular la frecuencia y la profundidad de la respiración. En cierta medida va a hacer un control de inhibición, mientras que el centro agnéustico va a excitar, va a estimular el centro inspiratorio en el bulbo raquídeo.
Para recordar lo que hemos conversado hace un momento, los centros respiratorios, los que se encuentran en la cavidad torácica, en los pulmones, en los receptores periféricos, todos ellos llevan información hasta los centros respiratorios presentes en el tronco cerebral. En conclusión, en el tronco cerebral nosotros tenemos centros responsables de regular la presión arterial y la frecuencia y profundidad de la función respiratoria. En ambos casos, estos centros se activan cuando le llega información procedente de receptores situados en la periferia. Por ejemplo, mecanorreceptores situados en la bifurcación de la carótida, en el callado de la aorta, encargados de informar al tronco cerebral sobre las variaciones que ocurran con la presión arterial para que se pongan en juego los mecanismos reguladores. En segundo lugar, hemos visto el rol que cumplen los receptores periféricos que detectan cambios en la presión parcial de oxígeno, en la presión parcial del CO2 y los quimiorreceptores centrales que son influenciados por los iones hidrógeno y participan en la regulación del pH. Muy bien, entonces allí nos vamos a quedar y nos vemos luego en la clase práctica. Hasta luego, Hasta luego. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas tardes.